Bueno, sin más trámite. Hola. ¿Se escucha así? ¿Se escucha? Sí. Mejor con micrófono. Sí. Pero para eso tiene que andar. Hola. Hola. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por estar acá en la Embajada Argentina. Para nosotros es una satisfacción esta concurrencia. Hoy vamos a hablar de dos temas que para nosotros en general son muy importantes, como es la historia y la música. Falta el fútbol, pero bueno, eso, ya estamos, nos sacamos las ganas ya con eso. Y cuando digo de la música, vamos a hablar no de cualquier música, de la música más idiosincrática de la Argentina y universalmente caracterizada, como es el tango. Para esta cuestión tenemos el privilegio de contar con la presencia de un gran historiador, alguien que nos llena de orgullo en todas sus publicaciones, en todas sus presentaciones, en la diversidad de intervenciones que tiene. Te quiero aprovechar para decirte algo. Yo te agradezco, es algo muy personal, perdonen, yo soy hijo de una profesora de historia, te agradezco lo que has hecho por la historia. No voy a decir que sos la historia, pero lo que has hecho por la historia argentina, por la historia de nuestro país, es realmente ejemplar, significativo y ha dejado definitivamente una marca. No creo ser muy original, así que gracias por acompañarnos. Y esto es particularmente importante acá porque, y eso también quería comentártelo a vos, la relación con México tiene mucho que ver con la música. El tema de la música de México y la música de la Argentina han formado parte sustantiva de las relaciones bilaterales. Queremos que sea comercial también de forma importante, que crezca el comercio entre los dos países, pero sin lugar a duda hay una base cultural donde las artes, donde la literatura, donde lo académico forman parte de ese basamento de admiración, yo diría, y de respeto y de solidaridad entre ambos países. Así que se dan un conjunto de circunstancias que vale la pena resaltar. Y por último, resaltar algo que me enteré. Les recomiendo el libro, parece un chiste, pero les recomiendo el libro, sinceramente. Es obvio, es mi tarea, pero no, quiero decir que yo no lo puedo parar de leer. Y una de las cosas que me enteré, y una demostración más de la importancia que ha tenido el tango acá en México, que tengo 5.000 anécdotas sobre la importancia, pero las vamos a dejar de lado, es que el punto siguiente de la gira donde muere Gardel en Medellín era venir a México. Tal era la importancia que tenía México en la difusión del tango. Con esta breve presentación te dejo todo el micrófono al que sabe. Gracias. Bueno, muchas gracias, Carlos, por la hospitalidad, por la buena onda. La verdad que es un honor tener un embajador como Carlos Tomada. No es una devolución de favores, sino que la verdad que para nosotros es un orgullo tener un embajador como Carlos. Y sí, efectivamente, empezaba por el final, total. El lugar siguiente a Colombia iba a ser México, donde estaban vendidas todas las localidades de teatros gigantescos, y de aquí se iba a La Habana, que era el último lugar, el último punto de la gira, y había la posibilidad de actuar en Panamá, justamente, que se estaba viendo, y el final sería La Habana,
luego para regresar a Nueva York, donde él tenía muchos compromisos. Después vamos a hablar un poco de eso. Pero bueno, todo se frustró efectivamente con el accidente en Colombia, ¿no? Hablamos de Gardel y su tiempo, y quizá hay una frase hermosa, a mí me encanta, que es con la que inicio el libro, que define un poco cómo veía Gardel la música, para qué servía la música en general, ¿no? No solamente el tango, ¿no? Él decía: hoy como en otras épocas, la música que se escucha es producto del medio ambiente, responde a una necesidad social que se siente. En tiempos de Beethoven o de Bach sucedía lo mismo. El compositor recoge en sí mismo el sentimiento universal de su inspiración generosa, capta en el mundo de su habitación lo que de él emana, que no es otra cosa que lo que siente el pueblo en cualquier lugar del planeta, ¿no? Muy lindo esto de qué es un artista, qué es un compositor, y en este sentido Carlitos Gardel reflejaba un poco esta cuestión. Gardel nació en Toulouse, después alguien va a preguntar seguramente por Uruguay, pero la verdad es que nació en Toulouse el 11 de diciembre de 1890, hijo de una madre soltera. Recordemos que doña Berta había tenido un romance con un muchacho de una condición social un poco más importante que la de ella, y la deja embarazada y se va. Y Carlitos entonces nace de una madre soltera en un contexto, estamos hablando de 1890, donde las mujeres madres solteras eran señaladas socialmente. Su familia la deja un poco de lado y ella entonces decide emigrar hacia lo más lejos posible, en este caso Buenos Aires, donde tenía una amiga francesa que le consigue trabajo, y ahí comienza un poco la nueva vida con Carlitos en 1893, ¿no? Cuando llega a Buenos Aires. Gardel, más adelante, cuando siempre le preguntaban dónde nació, estas polémicas sobre su lugar de nacimiento, él decía: yo nací en Buenos Aires a los 2 años y medio, ¿no? Como que su vida comenzaba realmente en Buenos Aires. Fue un chico de la calle, un chico que se crió mucho en la calle, que la volvía loca a su madre, se escapaba permanentemente, muy travieso. Realmente se escapaba a seguir las bandas de música, a escuchar la orquesta que tocaba en la Plaza Lavalle, que estaba muy cerca de su casa, y empezaba también una vida de vínculo con lo artístico ya a partir de los 5 años, cuando la mamá, que planchaba, lo mandaba a entregar las camisas de los artistas a los teatros. Entonces se quedaba a escuchar la ópera, y ahí también se permitía cantar alguna cosa, porque los artistas le pedían que cante, porque tenía una voz realmente extraordinaria, y era el francesito cantor, ¿no? Entonces le pasaba a los camarines, y ahí iba conectándose con ese mundo mágico de las bambalinas, del teatro. Trabajó de figurante en algún momento, a los 10 años. La clac, que era algo que se usaba mucho en los teatros de aquella época, estamos hablando ya del principio del siglo XX, que era contratar a gente que aplauda, ¿no? Los aplaudidores, y de eso trabajó Carlitos también en algún momento. Pero ya de muy chico tenía una voz extraordinaria, y una capacidad un gran carisma, digamos, ¿no? Una persona que en todos lados caía bien, y empieza a tener un recorrido en esta vagancia que él tenía por las calles, entre los teatros de la calle Corrientes y el mercado de Abasto. El mercado de Abasto era un mercado muy importante, donde llegaban todos los productos de las provincias, y había una especie de Babel ahí, ¿no? Había puesteros judíos, polacos, rusos, españoles, italianos, cada uno con sus canciones, con sus melodías, más las que traían la gente que traía la yerba de Misiones, el azúcar de Tucumán. Había como una mezcla interesantísima de música, y ahí Carlitos aprendió el folclore, aprendió la canzoneta, y empezó a hacerse conocido los cafés donde actuaba por algunas moneditas, y también empezó a ser varias veces detenido por la policía por vagancia, y ya el comisario estaba un poco cansado de que Carlito caía cada tanto en cana, y hay una anécdota muy linda que el comisario, ya la 4ª vez que cae por vagancia, tenía 7 años, y el comisario dice: bueno, pibe, ¿qué me vas a decir ahora, no?
y Carlitos le dice, no le voy a decir nada, le voy a cantar. Entonces se pone a cantar, bueno, y todo el mundo aplaudiendo, los presos, los policías, bueno, una cosa, y lo largan a Carlitos, dice que sea la última vez, no va a ser la última vez. Y bueno, ahí comienza a ganarse un poco la vida también como cantante, en los bares de la zona, y un poco más también. Empieza a ser conocido como el Francesito hasta que encuentra a los payadores, que era gente que hacía lo que hoy llamaríamos riña de gallos, ¿no? O esta cosa que está de moda de ir improvisando la canción. Y ya eran payadores urbanos que tenían una temática ya que hablaba de la ciudad, entre los cuales estaban los dos más famosos, que eran Bettinotti y el negro Ezeiza, Gabino Ezeiza, ¿no? Que lo escucha cantar, y Bettinotti, que era el mejor payador de entonces, dice que este chico tiene una voz de un zorzal criollo, ¿no? Por eso de ahí viene este apodo. Y bueno, sigue su vida, encuentra a un compañero que es Razzano, que era él sí uruguayo, el oriental Razzano, y nace un dúo, el dúo Gardel-Razzano, que era un dúo muy interesante, gente que se encuentra. Carlitos tenía una voz extraordinaria, Razzano era muy buen guitarrista, y empiezan un poco a recorrer la provincia con muy mala suerte, le va muy mal. Las primeras veces tiene que escaparse de los hoteles sin pagar porque nadie los va a ver. Bueno, es una historia bien de Hollywood, vieron que empieza siempre mal y después va como increyendo. Y ahí comienza entonces este dúo que se dedica fundamentalmente al folclore, ¿no? Todo el repertorio de ellos es totalmente folclórico, música de campo, cifras, milongas y demás, ¿no? Hasta que en 1917 le acercan a Gardel un tango canción, lo cual era una novedad. El tango es una música extremadamente original del Río de la Plata, que tiene mucho de negro, tiene también mucho de componente migratorio, es una clara música de fusión, ¿no? Que esencialmente era una música bailable, que tenía algunas letras muy rudimentarias, hasta que aparece este primer tango canción, que es Mi Noche Triste, ¿no? Que es un tango extraordinario que empieza a reunir toda la métrica clásica del tango, que, como decía Discépolo, es una obra de teatro que se canta, ¿no? Se cuenta una historia en el tango. Y Gardel se enamora de este tango de Castriota y Contursi, que es Mi Noche Triste, y es el primer tango canción que canta, y empieza entonces a cantar tango lentamente, a incorporar tango a su repertorio, ¿no? Ahí comienza también a crecer y a darle forma a esto del cantor de tango, un personaje que no existía, ¿no? El cantor de tango, con todo lo que implica, con su buena presencia, como decimos, la pinta, ¿no? La pinta de Carlos Gardel. Él arma un personaje con una forma de peinarse, una forma de vestirse, que curiosamente, siendo él una persona que proviene de los sectores populares, va a armar una moda que va a ser imitada por los sectores altos de la sociedad, que van a comprar la ropa donde la compra Gardel, que se van a vestir como Gardel, ¿no? Es algo raro, una sociedad que todavía era muy estamental como la sociedad porteña. Y hablando del contexto, es muy interesante que el tango empiece a hablar, empiece a decir cosas en 1917, es decir, un año después que es elegido el primer presidente democrático de la historia argentina, ¿no? Que el pueblo puede votar con la ley electoral de la ley Sáenz Peña, el presidente Hipólito Yrigoyen, el presidente radical, que de alguna manera es el primer presidente electo sin fraude en la historia argentina, ¿no? Por lo tanto, hay una coincidencia no casual, creo yo, en que el tango empieza a decir cosas y el pueblo puede también empezar a hablar, ¿no? Esto es lo que ocurre con Mi Noche Triste. Ahí va creciendo la fama de Gardel hasta que lo convocan para viajar a Europa, y ahí viene este punto que no pienso omitir, que es el tema del Gardel uruguayo, ¿no? ¿Por qué Gardel uruguayo? Bueno, Gardel necesitaba un pasaporte para viajar a Europa, no tenía hecho los papeles, él tenía un documento provisorio de la policía de la provincia de Buenos Aires, y la verdad es que la nacionalización de extranjeros europeos estaba muy dura, porque había habido un hecho muy importante, que fue la Semana Trágica, una huelga muy fuerte que hubo en Buenos Aires, donde el poder se puso muy represivo, particularmente con los extranjeros a los que expulsaba del país.
Por lo tanto, nacionalizarse era difícil, y él encuentra en la embajada uruguaya, que tenía amigos a través de Razzano, que le facilitan las cosas para conseguirle un certificado de nacimiento apócrifo, que dice que nació en Tacuarembó, y con eso pudo finalmente sacar el pasaporte argentino. Gardel es francés de nacimiento, argentino por nacionalización. Ese certificado de nacimiento uruguayo en Tacuarembó dio lugar a una leyenda de nacimiento en Uruguay, del coronel Escayola, de Berta prostituta, toda una cantidad de calumnias muy graves, que hoy en día, a la luz de los documentos que tenemos, está totalmente, digamos, dejado de lado, ¿no? Pero bueno, lo que nos importa es que Gardel viaja a Europa en 1923, que tiene un éxito extraordinario. Gardel iba como una figura de reparto dentro de una obra de teatro. Estaba lo que llamaban los fines de fiesta, donde al final de la obra cantaban artistas, ¿no? Y lo que termina ocurriendo es que a la obra le va muy mal y a Gardel y Razzano les va muy bien. Entonces se empiezan a contratar a ellos solos, ¿no? En Barcelona, el País Vasco, y por supuesto viene París, ¿no? El triunfo en París, que fue realmente apoteótico, el contrato para filmar películas, ¿no? Las primeras películas las va a filmar en París. Hay una primera película muda que filma en el 17 en Argentina, Flor de Durazno, una cosa muy surrealista realmente, porque Gardel era cantante básicamente y la película era muda. Entonces Gardel le dice al director: ¿qué estoy haciendo acá, no? Entonces dice: bueno, mi hijo cante, le da una guitarra y canta, claro, pero ¿quién lo escucha, no? Así que termina yéndose del rodaje Gardel. Pero bueno, ahí están las imágenes de un Gardel gordito, esas primeras imágenes de Gardel. Después ya viene el Gardel más metrosexual, el Gardel que empieza a cuidarse muy estrictamente para tener un peso adecuado, a hacer entrenamiento físico todos los días, a tener un profesor de canto lírico, a partir de un episodio de los tantos que tuvo la historia de Gardel, que son increíbles, cruces con personas muy importantes, en este caso nada más y nada menos que Enrico Caruso, ¿no? El extraordinario tenor italiano, a quien se cruza en un barco rumbo a Brasil, y ambos intercambian canciones, y Caruso le dice que tiene una voz única, que puede cantar en cualquier teatro lírico del mundo, pero que por favor la cuide y que la eduque, que contrate un profesor de canto lírico, y por eso lo contrata el profesor Bonesi, que era un gran profesor del Teatro Colón, y eso hace que Gardel tenga algunos vicios quiero decir, no son defectos, sino como muecas o cosas que tienen que ver con el arte lírico. Cuando uno ve las películas de Gardel, ve que exagera algunas muecas que tienen que ver con cómo colocar la voz, o la N y la R, ¿no? El cambio de la N por la R en algunas palabras, que tienen que ver con la sonoridad. O sea que Gardel es, ante todo, un gran profesional, es un tipo que se cuida su físico, que educa su voz, que se va preparando, y ahí viene la etapa de las películas de Gardel, que son las primeras, las que filma en Francia. Hay una anécdota muy linda que habla también de la generosidad, que es una cualidad muy interesante de Gardel, un tipo extremadamente generoso, que, bueno, lo van a ver de los principales medios de Francia para entrevistarlo. Y él está con su querida compañera, la negra Bozán, Sofía Bozán, que actuaba en sus películas y cantaba muy bien, por otra parte. Entonces le piden los periodistas que cante algo, y Carlos Gardel canta nada más y nada menos que Mano a Mano, que era uno de sus hits del negro Flores, del querido Celedonio Flores, ¿no? El primer tango a que Gardel le pone música, Mano a Mano. La letra de un enorme poeta del tango que es Celedonio Flores. Y entonces está cantando con Sofía al lado, le dice: negrita, seguí vos que me olvidé la letra. Mentira, ¿no? No se había olvidado la letra, sino que lo que quería es que la escuchen cantar a Sofía, ¿no? Estas cosas eran de generosidad con sus compañeros, eran muy interesantes y muy comunes en la vida de Gardel, ¿no? Luego vendrá su vuelta a la Argentina, su enorme triunfo en su país, la grabación de discos. Son muchas cosas, voy a hacer una especie de recorrida, después si quieren pasamos a preguntas de lo que les interese. Gardel es pionero en muchísimas cosas, ¿no? Es uno de los primeros que graba discos en Argentina,
Él grabó en total 890 temas en discos. ¿Usted sabe lo que era grabar un disco en esa época? Para que tengan una idea, era ponerse en un lugar cerrado donde hacía un calor infernal, porque había que impresionar el disco en cera hirviendo, ¿no? Eran de un solo lado, así que se tardaba un montón, y se impresionaba en directo. Cuando uno cantaba se impresionaba el disco de pasta, como se decía, y hacía un calor insoportable, así que era mucho sacrificio cantar, grabar. Así que imagínense, después por supuesto eso mejoró y ya desapareció el calor y todas esas cosas. Y él grabó, fue de los primeros que grabaron discos en Argentina y en América Latina, ¿no? Fue el primero que grabó con sonido en América Latina en 1930 unos cortos, que como dice mi querido Charly García, fueron los primeros videoclips de la historia. Fueron 15 cortos muy lindos, donde él lo que hace es actuar en algunos y en otros presentar a los poetas, autores de sus canciones. Y ahí lo vemos, por ejemplo, a Celedonio Flores, a Enrique Santos Discépolo, ¿no? Hablando y explicando sus canciones, y después Gardel canta, y estos son los primeros cortos sonoros de la historia del cine en América Latina, ¿no? Recordemos que Al Johnson había grabado El Cantor de Jazz un año antes, y desde que Gardel vio la película se obsesionó con hacer cine sonoro en Argentina y lo hizo, ¿no? Después vuelve a Europa, pasa por Toulouse, su lugar natal, con su madre se queda en Toulouse con su familia, y viene la propuesta de Nueva York, de actuar en Nueva York en la NBC, una de las cadenas de radio más importantes, y filmar películas en Estados Unidos, ¿no? La etapa de Nueva York es muy interesante porque es quizá el mejor momento de Gardel, ¿no? Ya conoció a Lepera en París, el gran autor de sus letras, Alfredo Lepera, un enorme poeta, y la etapa de Nueva York tiene muchas ventajas. Primero, la calidad de la grabación. Ya tenemos discos de alta fidelidad, donde podemos escuchar reversiones de Gardel, o sea, él vuelve a grabar temas que quería y que le parecían imprescindibles, y la grabación de las películas también de alta calidad. Estando en Nueva York pasan cosas muy interesantes, como por ejemplo conoce a Terek Tucci, que era el director de la orquesta de la NBC, un argentino, gran arreglador, que se las ingeniaba para pasar a pentagrama lo que Gardel imaginaba de música, porque Gardel no sabía escribir con música en pentagrama. Y por ejemplo, una madrugada lo llama a Tucci a las 3 de la mañana y le dice: Beethoven, sentate al piano, ¿no? Beethoven era Tucci. Y para que pudiera anotar lo que él se le había ocurrido, esa melodía que le silba y le canta, que es nada más y nada menos que Por una cabeza, uno de los temas más famosos de Gardel, que como él decía, no quiero que se me salga de la cesera, decía, no quiero que se me vaya de la cabeza. Entonces se lo canta y ahí empieza a componer Tucci. Y ahí se componen en Nueva York temas maravillosos como El día que me quieras, Rubias de New York, ¿no? Que es un foxtrot, una rareza dentro del repertorio gardeliano, Soledad, que es uno de los temas más hermosos de Gardel, cada uno para cada una de las películas, ¿no? Y ahí se produce un hecho muy curioso que tiene que ver con los que somos tangueros, algo muy lindo, que es un encuentro casual, ¿no? Gardel era un tipo apasionado de la comida, se tenía que cuidar mucho porque engordaba, y por eso hacía tanta gimnasia el otro día, y había conocido algunos restaurantes de Nueva York que hacían comida italiana, inclusive había encontrado un lugar donde podía comer milanesa, que le apasionaba, pero le faltaban los bocaditos de acelga, que era algo que le encantaba a él. Y entonces Tucci le cuenta que hay una familia italiana, de Argentina, de ascendencia italiana, que la mujer cocina muy bien y que tiene mucho gusto invitarlo a su casa para que vayan a cenar, ¿no? Gardel trataba de evitar de ir con la guitarra a las cenas, porque sabía que terminaba tocando. Había una anécdota muy linda que una señora muy rica la invita a su mansión, le dice: Gardel, venga a comer a casa y puede traer la guitarra. Y Gardel dice: señora, la guitarra no come, ¿no? En este caso, cuando llega a la casa se encuentra con una sorpresa, que ve un niño de 13 años que tocaba el bandoneón, y entonces se lo presenta, se llama Astor Pantaleón Piazzolla,
y esa noche se produce ese cruce extraordinario entre Gardel y Piazzolla que estaba empezando a tocar el bandoneón, inclusive Carlitos le critica la forma de tocar, ese pibe tocas el bandoneón como un gallego, pero ya vas a aprender lo que es el tango. Bueno, nace una amistad muy linda entre Gardel y Piazzolla, inclusive Carlitos lo hace participar en una de las películas como extra. La primera imagen que tenemos de Piazzolla a los 13 años es un vendedor de diarios, que hace de ese papel de extra en esa película. Y bueno, queda una amistad muy linda, inclusive Carlos lo quiere llevar a la gira internacional, pero era menor y la familia se opone y no viaja. Y muchos años después, en un aniversario de la muerte de Gardel, Piazzolla escribe una carta hermosa, que empieza diciendo querido Charlie, y termina diciendo menos mal que no te acompañé a aquella gira, porque ahora en vez de tocar el bandoneón estaría tocando el arpa, ¿no? Pero bueno, un hermoso encuentro. Hay una cosa muy linda que tiene que ver con México también. Gardel era un gran admirador de Pancho Villa, estaba fascinado con la vida de Pancho Villa, ¿quién no? Pero bueno, en aquel momento era casi contemporáneo, digamos, y bueno, pasaban la película de Pancho Villa y la fue a ver muchas veces al cine Rivoli, así que vio como 6 veces la película sobre Pancho Villa. Era un gran admirador del querido jefe de la División del Norte. Bueno, estando en Nueva York con un éxito extraordinario, también se produce un encuentro curioso, y es que el programa iba 3 veces por semana, el de Gardel, un éxito arrollador, y tenía público, iba público a verlo. Y una noche va una pareja de chicos italoamericanos a verlo, y él se presenta como Frank Sinatra, ¿no? Que quería verlo a Gardel, y Gardel y Nancy tienen un diálogo muy lindo con él, donde le dice que Nancy le dice que el chico está por mal camino, que tiene amistades un poco peligrosas, y Gardel le dice que él también las tuvo, bueno, y le aconseja anotarse un concurso en la NBC a Sinatra, y Sinatra efectivamente va a ganar ese concurso y comienza su carrera, ¿no? Otro cruce interesante en la vida de Gardel. Bueno, conoció a gente muy importante, como por ejemplo Charles Chaplin, estando en Niza. Chaplin es un poco el que le abre las puertas de la cinematografía en los Estados Unidos, le da consejos, y será una amistad muy linda la que mantiene con Chaplin. También con Pirandello, con el querido García Lorca, que estuvo en Buenos Aires 7 meses, y ahí se conocen con Gardel y tienen un lindo momento cuando Gardel lo invita a su casa junto con otros poetas, y le ofrece a García Lorca ponerle música al Romancero Gitano. Bueno, una cosa muy hermosa, y algo muy gracioso es que Lorca le dice a Gardel que le encanta el tango, pero qué triste que es, vamos, qué triste el tango, ¿no? Y Carlitos le contesta, claro, porque el cantejondo es un cascabelito, ¿no? Pero bueno, cada uno va a partir a su trágico destino, ¿no? Después, lamentablemente, no van a poder concretar el sueño de ponerle música al Romancero Gitano del enorme Federico García Lorca, ¿no? Después vendrá entonces la vuelta a Nueva York, hay un intermedio donde va a Francia. En Francia era una persona que triunfaba enormemente en París, llega a tocar en el Olimpia, amigo de toda la bohemia de Montmartre. Imagínense qué hermoso momento aquel del París de los 20 y los 30, por ahí andaba Dalí, Picasso, bueno, todo el mundo, ¿no? Fue amigo de Fujita, el famoso pintor japonés. Bueno, y finalmente cuando está en Nueva York recibe muchísimas ofertas, por ejemplo, actuar en Broadway con Gloria Swanson, filmar en Hollywood, para lo cual tenía que aprender inglés, y estaba estudiando inglés. Incluso a la última gira se llevó un profesor de inglés, profesor Plaja, y ahí comienza la última etapa de su vida, que es la gira por América Latina, que comienza en Venezuela, Aruba, Curazao, Puerto Rico, primero, ¿no? Una estancia en Puerto Rico realmente impresionante, donde había miles de personas esperándolos, lo cual es muy curioso porque pensemos cómo era la fama en aquel momento, donde no había ni Instagram ni YouTube. Era una fama a pulso, ¿no? Con periódicos, notas de radio, las películas, pero era un
un ídolo realmente de multitudes, era algo muy llamativo, ¿no? De ahí pasa finalmente a Colombia, donde, bueno, tiene un éxito extraordinario. El avión casi no puede aterrizar por la cantidad de gente que hay en la pista. Y luego vendrá el viaje fatídico, ¿no? Que, como ustedes saben, la muerte de Gardel fue noticia en todo el mundo, en primera plana, y por lo tanto los diarios que querían vender, los diarios en aquel entonces inventaban cosas, ahora no, ¿no? Pero en aquel momento inventaban mucho los diarios, y bueno, empezaron a inventar un atentado alemán, un enfrentamiento a balazos en la cabina, un montón de cosas que son todas falsas, porque además está muy bien investigado por la justicia colombiana lo que pasó. Lo que ocurrió finalmente fue una serie de sucesos desafortunados, ¿no? Un piloto que no tenía experiencia en ese tipo de aviones, era un gran piloto de aviones pequeños, Samper Mendoza, pero no de aviones trimotores más grandes. Había muy mal estado de la pista del aeródromo de Medellín, por lo tanto el piloto tuvo que ir por un camino lateral que le dificultaba mucho la visualización. El avión estaba sobrecargado, y bueno, cuando va por el camino lateral no advierte que hay un avión en pista, también cargado con combustible, y se lo da de pleno. Es un choque en tierra lo que ocurre, porque el avión no alcanza a levantar vuelo, y ahí entonces bueno, se produce la tragedia, que fue tan tremendo el incendio que los bomberos no podían acercarse porque eran 2 aviones repletos de combustible. Fue tremendo. De todas maneras, en el avión de Gardel hubo 3 sobrevivientes que contaron lo que ocurrió, y ninguno habla de ninguna especie de conspiración, tiroteo, ni nada de eso que se dijo tanto en aquel momento. El final es bastante increíble porque finalmente el gobierno del general Justo, un gobierno muy impopular, no decreta duelo el día de la muerte de Gardel, a pesar de lo cual la ciudad está de duelo, cierra todos los teatros, se autodecreta un duelo nacional, ¿no? Popularmente, y muy poco tiempo después de la muerte de Gardel ocurre un hecho tremendo en la política argentina, que es el asesinato de un senador en plena sesión del Senado, un senador que estaba denunciando la corrupción de aquel gobierno conservador, el senador Lisandro de la Torre, que hablaba del negociado de las carnes. Hay un intento de asesinato y muere un compañero de él, un senador, el senador Bordavere, lo cual es un escándalo. Imagínense el asesinato de un senador en el Parlamento, ¿no? Entonces el presidente Justo quiere ver cómo hacer para correr esa noticia de la primera plana, y recurre al hombre más poderoso de los medios, que era Botana, en aquel momento el director de Crítica, y empieza la campaña pro repatriación de los restos de Gardel. Gardel podría haber llegado muy rápido a Buenos Aires porque existía el tren Santiago-Buenos Aires, o sea, podría haber ido por el Pacífico, de Colombia a Chile y de Chile a Buenos Aires. Pero a propósito demoran el regreso para ir corriendo de la tapa de los diarios esa noticia, y hace un recorrido increíble el cuerpo de Gardel por la selva colombiana, digno de un cuento de García Márquez, ¿no? Por toda la selva colombiana, pasa por Panamá, efectivamente, y de Panamá se embarca a Nueva York, donde es velado en el barrio latino durante 10 días. Luego de ahí pasa a Río de Janeiro, donde lo vuelven a velar, luego en Montevideo, y finalmente el gran velatorio en el Estadio Luna Park, un estadio muy grande de Buenos Aires, el 6 de febrero del 36, un día impresionante. Hay miles y miles de personas esperando a Gardel, y bueno, fue uno de los primeros velatorios así multitudinarios de la historia argentina, ¿no? Una cosa muy impresionante, el velatorio de Gardel, que bueno, empezó a decirse entonces, cada día canta mejor, ¿no? Lo cual ustedes saben que es cierto, porque cada día lo escuchamos mejor. La gente que lo escuchaba en su momento, los medios de amplificación eran muy rudimentarios, y hoy lo escuchamos remixado, y cada día lo vamos a escuchar mejor, seguramente, a Gardel, ¿no? E incluso, ustedes saben que Borges, nuestro querido Jorge Luis Borges, no lo quería mucho a Gardel porque le gustaba el tango de la Guardia Vieja, hasta que un día fue a la Universidad de Texas a ver una charla, y un compañero, un profesor, lo llevó a su casa y le puso los discos de Gardel,
y él termina emocionado y dice, tengo que admitir que cada día canta mejor, ¿no? Y yo creo que, dicho por Borges esto, yo creo que bueno, que es un poco eso, ¿no? Lo que nos pasa con Gardel es que primero que los vamos escuchando, como decía el Gordo Troilo, que fue un gran tanguero, gran bandoneonista, maestro de Piazzolla, él decía que el tango te espera, ¿no? Que en algún momento te lo vas a encontrar y que alguna letra te va a representar en algún sentido. Porque el tango tiene esta cosa extraordinaria que tiene mucha letra de amor, pero también mucha letra de desengaño, mucha problemática existencial. Yo creo que es preexistencialista la letra del tango, y mucho de social, mucho de lo que le pasaba al trabajador, a la trabajadora, la huelga, la represión, bueno, todo eso está en el tango, ¿no? Y Carlos lo reflejaba en su repertorio. El repertorio de Gardel era una parte importante de folclore, el resto tango, pero donde había siempre algún tango social, y también, por supuesto, los tangos de amor, ¿no? Yo creo que Gardel fue además una persona, como para ir cerrando, muy comprometida socialmente, no políticamente, no le interesaba la política partidaria, pero sí muy comprometido con lo social, ¿no? Esto se ve, por ejemplo, en algunas cuestiones. Una muy linda es, en 1933, en Buenos Aires, él presentaba un disco nuevo y una película, y entonces le ofrecen, como hacen con todos los artistas, las fotos de prensa. ¿Dónde quería sacarse las fotos de prensa? Si en el Alvear Palace o en el Plaza. Él dijo no, en Villa Desocupación, para que la gente vea cómo viven mis compatriotas. Villa Desocupación es un barrio muy humilde, que era producto de la crisis del 30, ¿no? La gente que no tenía vivienda. Y ahí saca esas fotos Gardel mostrando cómo vivía esa gente, que los diarios del sistema no tuvieron más remedio que publicar, ¿no? Gardel mostrando cómo vivía el sector más sumergido de la población. Me parece que es una muy clara, claro ejemplo de cómo pensaba Gardel, y por eso una persona tan enormemente querida. Aparte, un tipo de un humor extraordinario, de un humor repentista, muy gracioso. Termino con esto, una anécdota. Hay 2 millones de anécdotas de Gardel, pero esta me gusta mucho y refleja un poco la picardía gardeliana. En cada lugar que actuaba lo invitaban a comer después y le hacían escuchar teóricamente el mejor cantante del pueblo. Escuchaba cada cosa por Gardel, ¿no? Y va a un lugar y dice, bueno, vamos a hacerle escuchar al mejor cantante del pueblo. Es un chico que canta muy bien, lo único defecto que tiene es que fuma mucho, pero canta muy bien. Bueno, canta el pibe, desastre, total, y va a la mesa de Gardel y le dice, ¿qué tal, maestro? ¿Cómo canté? El pibe, y Gardel lo palmea y dice, seguí fumando, pibe. Bueno, hasta acá podríamos estar toda la noche, pero si quieren abrimos alguna pregunta, consulta, lo que quieran, sobre mi querido Gardel. Persona que difícil no quererlo realmente, es alguien muy querible, además de ser un extraordinario artista, ¿no? No sé si alguien quiere preguntar algo. Sí, es una historia muy linda. A mí la busqué mucho esta foto porque no quería poner la foto típica de Carlitos con el sombrero gacho. Y esta foto tiene que ver con el regreso de la primera gira por Europa. Inclusive él está sentado en un baúl de barco típico de equipaje. Y detrás está su abuelo, Gardés, en la casa que le regaló a su mamá, en la casa de la calle Jean Jaurès. Así que es un Gardel alegre, me pareció muy lindo para que lo vean. Acá está. Esa es la casa que él le compra a su mamá en el año 24, y donde va a vivir Berta hasta sus últimos días, ¿no? Que hoy es el Museo Carlos Gardel. Si andan por Buenos Aires, es un lugar muy recomendable en el barrio del Abasto, ¿no? El Museo Carlos Gardel, donde vivió Carlitos. Bueno, es curioso porque la casa está en la calle Jean Jaurès, que fue un gran dirigente socialista francés, que nació en Toulouse, ¿no? Una casualidad. Y cuando uno va a Toulouse, que es un lugar hermoso, en la plaza central de Toulouse hay una recoba, un lugar donde están los restaurantes, los bares,
donde tiene muchos frescos en el techo y está uno al lado del otro el fresco de Gardel y el de Toulouse, como de los dos hijos directos de la ciudad, ¿no? Jean Jaurès y Gardel, ahí en Toulouse, exactamente. Jean Jaurès fue un gran socialista que se opuso a la guerra y lo mataron, ¿no? El día que da el discurso contra la guerra, la Primera Guerra Mundial, cuando sale del Parlamento lo matan. Lo curioso es que en ese discurso él usa gran parte del discurso basado en un notable argentino que es Juan Bautista Alberdi y un libro llamado El crimen de la guerra, que es extraordinario. Él escribe ese libro después de la guerra del Paraguay, la guerra de Crimea, que había sido una carnicería, y Alberdi escribe sobre el horror de la guerra, y Jean Jaurès, cuando estuvo en Buenos Aires en el año 11, queda enamorado de ese texto y lo usa en el que él no sabía, por supuesto, iba a ser su último discurso, ¿no? ¿Su música está registrada en las 800 obras? ¿Cómo? Están registradas las 8, sí, exactamente. Y hubo una muy buena colección que luego salió en CD de fascículos y remasterización, y están los 890 temas de Gardel. Realmente impresionante. Vamos a quitar la idea de que el hombre no es de Tacuarembó. No nació en Tacuarembó, de ninguna manera. No, además, bueno, pero hablemos de documentos, ¿no? No hay un solo documento que establezca que nació en Tacuarembó, y en Toulouse están todos los documentos, la partida de nacimiento, el auto de bautismo, el hospital, que tiene una placa muy linda, el hospital de la Grave, aquí nació Carlos Gardel. Están todos los documentos que acreditan su nacimiento en Toulouse. En Toulouse. Exactamente. Bueno, yo Sí. quería decir algo, Felipe, te felicito. Yo leí el libro, tuve el gusto de leerlo ahora en las vacaciones, ¿no? Aquí me lo regaló una amiga de Argentina. Bueno, te felicito. Algo que me pareció que ahora que tú hablaste, pero no lo vi, y me extrañó porque te sobra conocimiento. Es un poco ligar, ¿no?, a la vida de Gardel con el ambiente social y político, ¿no? Sentí que... Bueno, sí, lo que pasa es que no tenía tanto tiempo, pero sí, estuvo permanentemente vinculado con lo que pasaba en cada momento. Tenía muchos amigos socialistas, era muy amigo de Alfredo Palacio. Él se reunía en el Café de los Angelitos, en Rivadavia y Rincón, donde iban muchas figuras de la política, porque estaba la Casa del Pueblo ahí a una media cuadra, que era el Comité Socialista. Tenía amigos conservadores también, pero por eso digo, no era un tipo de un compromiso partidario, pero sí de un fuerte compromiso social, ¿no? Donde ayudó, por ejemplo, a los que se oponían a Gómez en Venezuela con dinero. Bueno, un tipo que donde iba hablaba con la gente y sabía qué estaba pasando en cada situación. Le toca una época increíble, ¿no? De 1890, lo digo en el libro está permanentemente marcado por los contextos, de 1890 a 1935, donde pasa de todo, ¿no? La Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, bueno, todo ese mundo que él vive, y además con mucho contacto con la bohemia literaria, cultural de su época, ¿no es cierto? No quería entrar en ese detalle porque si no estábamos hasta las 10 de la noche, pero sí, en el libro van a ver que está todo el contexto. Cada capítulo comienza con el contexto del año, el momento que se está viviendo, ¿no? En cada momento. Sí. Perdón, ¿dónde es donde Gardel expresa su admiración por Pancho Villa? Es muy internacional nuestro Pancho Villa, tan querido de Chihuahua. Lo expresa cuando le cuenta a Tucci que quiere ver la película, y luego la hija, tiene un contacto con la hija de Pancho Villa, que casualmente actúa en una de sus películas. Es una curiosidad. Y ahí le pregunta muchísimo a ella por su padre, y va a ver la película más de, no sé, dice entre 6 y 10 veces, porque era un fanático de Villa, le parecía un personaje maravilloso, ¿no? No llegó a escribirle un tango a Villa, pero lo admiraba profundamente. Sí. ¿Un chisme de la vida amorosa de Gardel? Bueno, el chisme hay un capítulo entero, después léetelo. No, bueno, no, hay muchísimo de
para ir de lo menor a lo mayor, tiene una sola novia, que es Isabel del Valle, su novia, la única novia legal que tuvo, un noviazgo que no funcionó, bueno, porque Carlos estaba permanentemente de viaje, en cada puerto un amor, muchas novias, miles habrán tenido, no sé, no digo miles, pero muchas, quizá alguna de las más conocidas, Mona Maris, la propia Sofía Bozán, novias en París, Navi Morley, que fue una gran actriz, actrices de los Estados Unidos, una millonaria que era una mujer mayor, que los guitarristas le decían que era fea y gorda y vieja, y él decía, no se metan con el sponsor. Bueno, pero una mujer que él quería mucho, realmente que era muy amiga, además de puramente amante, pero que fue esta mujer que era una millonaria, heredera de un gran industrial tabaquero de los Estados Unidos. Así que bueno, sí, muchas historias están contadas en el libro de Carlitos a mujeres, y a la vez es muy lindo lo que le dice un amigo, porque un amigo le dice que lo envidia de tantas mujeres, y él dice que sí, está bien, pero que en realidad las mujeres se enamoran del cantante, no de él. Como que él no se la creía, él sabía que en definitiva estaban buscando estar cerca de Gardel, no de la persona que era él, en definitiva, que no era necesariamente el Carlitos que estaba en el escenario, ¿no? El Gardel. Así que hay varias reflexiones ahí sobre esta cuestión, ¿no? Y esta cosa que él canta, he tenido muchas minas pero nunca una mujer, ¿no? Que habla también de quizá las ganas en algún momento de tener algo más serio, pero que su vida no se lo permitía. Y bueno, después las admiradoras, era una época que no había Instagram, entonces él viajaba con miles de fotos y había aprendido a filmar con las dos manos, se había vuelto ambidiestro porque tenía que filmar miles de fotos. Era muy impresionante eso, ¿no? Así es. ¿En qué año filma Rueda New York? Rueda New York la filma en el 33. ¿Cómo? ¿En qué año? Entre el 33 y el 34. Y se estrena casi, se estrena post-mortem, efectivamente. Y ahí escribe este hermoso Foxtrot, ¿no? Betty, Mary, Julie, Rubia, que hay una cuarta morocha que está infiltrada. Si ustedes ven la película, en la habitación, además de las que él nombra, hay una cuarta, ¿no? Que es una morocha muy interesante, que cuento en el libro quién es y todo eso. Esa rubia. Sí, no era rubia, literalmente. Pero está en la película, si ustedes ven la escena, que es muy curiosa, porque se levanta y tiene 3 chicas en la habitación, ¿no? Y hay una cuarta chica también, efectivamente. ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo, porque es una cosa que me obsesiona, cuánto tiempo está Gardel yaciendo, Carlos Gardel, en Argentina? No, está bastante tiempo, porque él iba y venía, y además cuando iba a Argentina hacía algo muy, muy impresionante, que era ir pueblo por pueblo. Sus giras eran monumentales. Entonces vos vas a cualquier pueblo, no solo de la provincia de Buenos Aires, de Córdoba, de Mendoza, y te dicen, aquí estuvo Gardel, está la foto de Gardel, ¿viste? Hacía giras monumentales. Y de hecho, antes de ir a la gira final, hace una gran gira por Argentina y por Uruguay, que es la última gira, y bueno, y daba algo muy lindo que hace en Montevideo, el lugar que él quería mucho. Casi el último concierto que da en Montevideo es para un hospital de enfermos terminales de tuberculosis, ¿no? Una cosa muy impresionante que hace Gardel gratuitamente, por supuesto, casi el último concierto que da antes de partir a Europa. El momento Sí. de publicación, perdón. Sí, no. ¿Tiene algo que ver con alguna cuestión, digamos, de la ¿Libro? actualidad actual? O sea, ¿por qué ahora Gardel? Porque No, eso fue libros porque... de Gardel hay como pocos, ¿no? O sea, Sí, hay libros de Gardel, pero bueno, a mí me gustaba, siempre tuve ganas de hacerlo, y un poco la pandemia me vino bárbaro para... Yo había hecho ya la investigación, había viajado, hace mucho tiempo que vengo con este libro, y la pandemia me vino bien para poder ordenar todo eso y escuchar sobre todo, porque sabes que durante la
la escritura del libro fui escuchando toda esa cantidad impresionante de temas y te pasa eso, que él lo dice, él dice que quiere que lo escuchen y que lo sientan. En Argentina se usa a veces sentir por sinónimo de escuchar, pero él dice que quiere que lo escuchen y lo sientan. Y vos cuando escuchás y después sentís, los temas de Gardel son muy impresionantes, ¿no? Cuando empezás a detenerte en la poesía de temas como Soledad, por ejemplo, ¿no? Yo no quiero que nadie a mí me diga, bueno, es una maravilla, ¿no? Todo lo que va diciendo, y esa musicalidad que él también dice algo muy lindo, que él no es un cantante, sino que es un intérprete, ¿no? Que él interpreta lo que el poeta quiso decir, que también es muy lindo eso, ¿no? Ahí había una pregunta. ¿Cuál de los tangos es con el que más quería Gardel? Mira, el tango que él decía que más le gustaba era Pan, que es un tango del Negro Flores, Celedonio Flores, que es un tango social justamente, muy tremendo, que habla de la miseria, habla de un padre que tiene que robar para darle de comer a sus hijos y que termina preso, y él hace el contraste en la letra en cuántos ricos roban y no van a la cárcel y cuántos pobres roban, termina preso. Cosa que por supuesto nunca más pasó, ¿no? Pero bueno, es un hermoso tango porque aparte es muy melodioso. Por supuesto Mano a Mano le gustaba muchísimo, era uno de los tangos que más le pedía. Y uno de los tangos que más le gustaba era Soledad, que es un tango hermoso que escribe con Lepera. Es un tango muy fuerte, muy poético, de amor, de una ausencia, que acá lo están, algunos lo están tarareando. Es musicalmente perfecto según estudiosos de la música, porque tiene mucha cadencia y cambios de ritmo en el mismo tango 4 o 5 veces, y hay que tener una voz muy particular para cantarlo, como la de Gardel, ¿no? ¿Cuál? Soledad. Yo no quiero que nadie a mí me diga eso. Y tiene momentos poéticos tremendos, ¿no? Cuando el segundero muele, ¿no? El segundero muele el tiempo, ¿no? Va moliendo el tiempo. Bueno, es extraordinario, se lo recomiendo. Soledad de Gardel y Lepera. Sí. Yo le quiero hacer 2 preguntas, si me lo permite. ¿Cómo no? Primero, si usted me podría guiar un poco con un tema, ¿por qué lo grabó? Un tema que no es tango, no es milonga camperas, que a mí me llama la atención desde hace mucho tiempo, que es Bajo un cielo tropical, tu figura sexual, Sí. y aparte el video es hermoso. Sí. ¿Tendrá que ver con un tema de que estaba en De Estados marketing, Unidos? es un tema de marketing, porque él grabó eso sabiendo que iba a América Latina y que iba a tener un público más caribeño, más de ese estilo, como también grabó canzonetas, grabó música en francés, grabó una canción en guaraní para Paraguay, por eso tiene un repertorio increíble realmente, ¿no? Y Sol Tropical, bueno, era una de las cosas que más le pedían, le encantaba a la gente, no solamente en América Latina, sino en Europa y en Argentina, ¿no? Que no solamente le pedían tangos. Él hacía algo muy lindo, que cuando terminaba sus funciones, había mucha gente que no podía pagar. Entonces cuando terminaba, salía y daba un recital gratuito de 4 o 5 canciones a la gente que estaba afuera. Se paraba en el techo de un auto o en el balcón del teatro. Caruso también. Sí, correcto, decía Caruso también. Y bueno, hacía ese recital gratuito para... que no repetía, o sea, agregaba alguna o cantaba algún hit de estos. Y la segunda pregunta. El Gardel de hoy, ¿qué me pueda decir? Porque, Bueno, Gardel está acá, ¿no? Ahora Está acá en todos lados, sí. el tango se conoce en todo el mundo y es un boom. Y bueno, la gente nos dedicamos o nos gusta el tango o bailamos tango. Las milongas son como el hit, y ahora hacer tango Sí. es ir a bailar una milonga donde no se toca Gardel. Bueno, porque quizá no sea el más bailable, ¿no? Pero bueno, dijo muy bien alguien que lo quería mucho Gardel, que es Enrique Santos Discépolo, el autor de Cambalache, Gira Gira, un extraordinario dramaturgo por otra parte también. Dijo, Gardel llevó el tango de los pies a los labios, ¿no? Porque realmente, claro, le puso el tango canción. El tango era eminentemente bailable, era milonguero, nada más. Y bueno, él hizo esto, ¿no? De darle también la letra. Eso es raro. Por eso hay quizá otros tangos
que son más de simplemente música o más bailables, que son los de la milonga, ¿no? El tipo de tango de D'Arienzo, de Pugliese, que son más rítmicos, particularmente a partir de D'Arienzo, que tiene una rítmica muy particular, ¿no? El tango. Sí. Quería hacerle una pregunta sobre la relación que existe entre Gardel y Francia. Francia, que es un país que ha promocionado mucho el tango en Francia y en todo el mundo, es el país que lo promocionó y lo vinculó con la imagen de Argentina en el mundo, no solamente en Europa, sino más allá de Francia. Entonces, esta relación y el interés que Francia le daba al tango, en los años 20 era una música de moda. Claro. Esta relación está vinculada al hecho de que Gardel nació en Francia, o bien es que No, en realidad no, porque el tango en Francia triunfa antes. Y ya el tango empieza a triunfar en París en los años 10. Antes de que llegara Gardel, había toda una corriente de tango en el mundo entero, ¿no? Y llegó a ser tan popular el tango que tuvo que intervenir el Papa, ¿no? Pío XI, para determinar si el tango era un baile decente o indecente, si se aconsejaba o no se aconsejaba. Hubo un debate tremendo en Estados Unidos. El New York Times tuvo una semana publicando notas a favor y en contra del tango. Iglesias de los Estados Unidos lo prohibieron, otras lo aprobaron. Y el Papa, bueno, hace una cuestión bastante increíble, muy de Fellini, una película de Fellini, que es hacer bailar delante de él el tango y determinar finalmente que no aconsejaba el baile del tango porque era un poco procaz. Había demasiado contacto físico, decía el Papa. Pero bueno, mucha bola no le dimos al Papa. Seguimos bailando. Claro, si le preguntan a Francisco, seguro que tendría otra opinión. Pero bueno, uno de los primeros lugares que efectivamente el tango causó sensación fue en París, antes de Gardel. Y Gardel, por supuesto, lo lleva a un nivel superlativo, ¿no? Imagínate que termina cantando en la ópera de París. Así que sí, fue muy importante. Pero ya venía de antes el tango, ¿no? Como también venía de antes en Colombia, en México, donde también había tango y previo a Gardel. Y por eso era tan esperado Gardel. Aquí en México estaba completamente agotadas todas las funciones para verlo a Gardel. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. Bueno, lo que sí estamos de acuerdo es que cada día canta mejor. De hecho, tenemos ahora a Rosalía cantando Volver en el Madison Square Garden. Es muy lindo ver, recomiendo ver en YouTube ese momento donde esta chiquita Rosalía, que está muy de moda, llena el Madison Square Garden lleno, y ella simplemente dice: yo adivino el parpadeo, y se viene abajo el estadio, ¿no? Es muy fuerte. Yo me imagino que Carlitos en algún lado está emocionado y contento de que seguir tan vigente, ¿no? Perdón, ibas a decir algo. Que también grabó fados portugueses, ¿no? Claro, grabó fados. Sí, que bueno, el fado y el tango tienen un conecte, ¿no? Hay una cosa muy linda ahí del fado también. Esa musicalidad y ese dramatismo de las letras, ¿no? Bueno.